Dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por errada costumbre. Al contrario, exhórtense los unos a otros cuando vea que el día del regreso de Cristo se acerca. Así que este es un consejo que nos da papá. Papá nos dice que no dejen de congregarse. Yo ya tengo 61 años de edad, tengo 35 años de camino en el Señor. Y yo pensaba que Dios, en medio de mi mente, pues, que Dios solamente era problema de los religiosos, era problema de los evangélicos, que es lo que uno conocía que leían la Biblia. Hermanos, Dios ha hablado con el ser humano desde el principio. Él ha escogido a algunas personas para darles a conocer su voluntad. Y por medio de esos hermanos que el Señor los ha predestinado para que no en cada época de la humanidad hayan personas que le lleven el mensaje a la humanidad, pues nosotros, esta zona creo que es mejor, ¿verdad? Con el audio. Y resulta que, por ejemplo, nosotros vamos al principio, a Génesis, y en Génesis 4:26 dice la palabra del Señor que empezaron los seres humanos a congregarse, a buscar de Dios. Y en ese mismo Génesis 4 aparece la primera guerra religiosa. Hoy en día está de guerra Israel con algunos pueblos o algunas facciones terroristas del pueblo palestino y de Siria. Entonces pareciera que es una guerra religiosa, pero en Génesis 4 aparece la primera guerra bíblica religiosa, que es el Hijo de Dios, los que creemos en Dios, y los hijos del enemigo, como fue que Caín mató a su hermano Abel. Los dos se presentaron para traer una ofrenda al Señor, y al Señor le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín, y su hermano celoso lo mató. Hoy en día, así hay hermanos que no necesariamente nos matan con el desprecio, nos matan con ignorarnos. Este servidor tiene años anunciando a Venezuela y al mundo de que descarguen Biblias que no provengan de la Gran Babilonia ni de sus divisiones, porque el Dios que invocamos, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de Moisés, no lo nombraron como él se llama. Y entonces nos ven como extraños, porque no repetimos como loro lo que los demás religiosos hablan. Los religiosos ni siquiera se ponen de acuerdo si se llama Jehová o se llama Jesús. Pero el Dios que nosotros estamos anunciando en esta tarde es el Dios de los hebreos, y en su nombre en hebreo es Yahweh. Las 4 letras del alfabeto hebreo, Yod, Hei, Bat, Hei. Yo soy el eterno, yo soy el que soy. En español, yo soy. Ese es el Dios que nosotros anunciamos. Antes, nuestros padres, nuestros antepasados, lo nombraban porque el que tradujo la Biblia, que la tradujo mal y escribió mal el nombre, porque nadie sabe qué significa Jehová. Nadie sabe qué significa Yeshua. Nadie sabe qué significa. Cristo es un título y significa el Mesías en hebreo y ungido en español. Entonces lo podemos llamar con 1000 títulos, pero así lo llaman todas las naciones. Usted va a los santeros, va a la India, va a los musulmanes, y ellos tienen los 1000 títulos que nosotros tenemos. Pero Dios tiene un nombre, y es bueno que la gente lo sepa. Así que hoy no nos matan los hermanos, pero no nos invitan a sus iglesias a anunciar esto. Y yo le he dicho, yo grabo todos estos mensajes para testimonio.
que los hermanos que me saludan, algunos son mis amigos, otros me saludan hipócritamente. Pero usted tiene que descargar la Biblia sin leche y miel y también decirle a su grey que hay una versión bíblica donde aparece el nombre del único Dios. Ese error se ha corregido y es deber de los hermanos cristianos buscar la verdad. No llamen a Dios por apodo, busquen cuál es el nombre del Dios verdadero. Continuando el tema, en Génesis 4, Caín mató a Abel porque Abel agradó a Dios. Entonces, hermanos, no hay que tener celos entre nosotros, sino preguntarle a aquellos hermanos que han hallado gracia delante del Señor, ¿cómo hago para yo también agradarle? Por eso hoy estamos anunciando el pacto que Dios ha hecho con los seres humanos y está en la Biblia. Si usted no lee el testamento, no sabe lo rico que es y las riquezas que Cristo nos ha dejado en este testamento que nos dejó al morir en la cruz del Calvario. Y lo más hermosa noticia es que ya Cristo se reconcilió con la humanidad. Cristo nos ha reconciliado con su Dios y su Padre hace 2000 años. Y esta noticia nosotros tenemos que seguirla anunciando. Cristo está sentado a la derecha del Padre esperando por cada uno de nosotros. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso, amado amigo, te pregunto, ¿empezaste el camino? Porque la vida se nos va y vamos a llegar ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por nuestra vida y nos va a dar mucha tristeza salir, como decía mi abuelita, con las tablas en la cabeza. Dios nos dio 20, 40, 60, 80 años, etcétera, y allá le vamos a decir, no tuvimos tiempo, Señor, ni de descargar la Biblia, que hoy en día la podemos descargar en un teléfono aquí. Utilizamos el teléfono para cualquier otra cosa, menos para descargar la palabra del Señor. Y ahí estamos menospreciándolo igualito como lo hicieron nuestros hermanos los judíos hace 2000 años. Menospreciando su palabra. Resulta que en Juan 6:67 de la palabra del Señor hay una anécdota donde el Señor le pregunta a los apóstoles, le dice, ¿ustedes también se quieren ir como los demás? Porque él estaba haciendo una enseñanza que no le gustaban al oyente, a los hermanos religiosos. A ellos no les gustaban muchas cosas que el Señor, el sumo sacerdote, según el orden de justicia, el rey de Shalom, el rey de Jerusalén, los exhortara. Por eso cuando él asistía al templo y veían que habían hecho un negocio con la religión, con la Biblia, con la palabra de Dios, él les llamó, han convertido mi casa de mi padre en una cueva de ladrones. Todo eso que es verdad, terminaron por asesinarlo. Y nosotros, los que seguimos las mismas pisadas de Cristo, estamos también bajo esa amenaza de querer eliminarnos, menospreciarnos, porque anunciamos el evangelio de gracia, como el Señor nos lo revela, y nosotros también se lo revelamos a los hermanos. Por eso nos congregamos, por eso aunque llueve, truene, relampaguee, procuramos estar aquí en este servicio a las 5 de la tarde, todos los días, en la plaza del Parque Carabobo, del Metro de Caracas, Venezuela. Hoy estamos anunciando la necesidad de congregarnos. Y yo, como ministro, como pastor, como maestro y sacerdote del Dios Altísimo, yo lo primero que le pido es perdón a mis hermanos, porque hay miles de divisiones del cuerpo de Cristo. Porque no hemos podido unirnos en ninguno de los propósitos. Y eso nos va a ser demandado. Hay hambre en el mundo, hay hambre en Venezuela, y las iglesias lo que andan es pendiente de ver, de recoger los diezmos y las ofrendas en el nombre de Cristo. Eso no es para que usted se enriquezca. Trabaje, procure trabajar y anuncie el evangelio de gracia, como de gracia nosotros lo estamos recibiendo. Cristo
En Juan 6:67 dice que los fariseos y los de su pueblo dejaron de escucharlo porque esa enseñanza era muy difícil de poderla aceptar. ¿Y qué les estaba diciendo Cristo? Cristo les decía: dejen de tener la palabra de Dios en la boca, tráguenla. La palabra de Dios en el religioso no es diciendo a los demás lo que tienen que hacer, sino uno mismo ponerse como ejemplo. Porque nosotros como sacerdotes vamos de primero en la revelación del Señor. Y por eso le invitamos: sigamos a Cristo. Cristo ya está sentado a la derecha del Padre, esperando el momento en que el Padre le diga: se acabó la historia humana. Y viene a recoger a los santos que estén vigentes en ese momento que él toque trompeta. Va a gobernar este desastre de mundo 1000 años. Satanás va a ser atado 1000 años. Y después vendrá la destrucción de la tierra. Vendrá el juicio, el tribunal de Cristo. Todo eso está escrito en este libro de la historia sagrada que Dios nos dejó. La Biblia es la palabra de Dios y las religiones la interpretación que nosotros hacemos de este libro, de su palabra. Así que se molestaron porque el Señor les dijo: dejen de tener la palabra en la boca. Han convertido el evangelio en vana palabrería. Hay que tragarse esa palabra. Cristo debe vivir dentro de nosotros, estar en todo nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra de Dios no es para tenerla en la boca, para decirle a los demás lo que nos corresponde a nosotros hacer. La palabra de Dios para que forme parte de nuestro ser. Y si Cristo está en nosotros, Cristo cumplirá sus promesas. Cristo está sentado a la derecha del Padre, invitando a los hermanos gentiles que salgan de Babilonia, que salgan de Egipto, que hay una tierra prometida, una ciudadanía del reino de los cielos. Nos invita a una tierra que fluye leche y miel. Nos invita a ingresar al templo de su cuerpo, a ser ciudadanos de Jerusalén como la conocemos nosotros. Que podamos entrar al templo, que ya podemos por la sangre de Cristo ingresar, que antes la gente de las naciones, los gentiles no podíamos ingresar. Ya Cristo nos ha injertado en el pueblo de Israel para poder ingresar a su templo. Y nos invita al lugar santo, y nos invita a pasar al lugar santísimo. Ya abrió el velo para entrar a una revelación con el Señor personal. Todo ese proceso lo hizo Cristo. Por eso, amados hermanos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde nos hemos quedado? Si fuiste llamado, persevera. Vamos a la cruz para ser justificados. Si estás justificado, espera la promesa de su Santo Espíritu. Y si eres confirmado con el Espíritu de la verdad, Él se va a glorificar y a hacer prodigio. Pero ¿dónde nos hemos quedado? Por eso es necesario congregarnos, para exhortarnos a perseverar y a continuar en el camino, en la verdad y en la vida. Y por último, les voy a invitar a que leamos en el Evangelio según el apóstol San Juan, capítulo 20, donde él aparece, se le aparece a los apóstoles cuando él resucitó. Y un hermano, Tomás, no fue a culto. Y como el tema que estamos hablando es: no dejen de congregarse como algunos tienen por errada costumbre. Porque siempre estamos aprendiendo de la palabra de Dios. En Él hay bendición. Se le presentó Cristo y habían 10 apóstoles. Faltaba Judas, que se había ahorcado, y faltó este hermano que se llama Tomás. Y Tomás dijo: no, yo no voy a creer que Él resucitó hasta que yo meta la mano en su costado. 8 días después fue a culto y Cristo se le presentó y dijo: ven acá, Tomás, mete tu mano en mi costado. Señor y mi Dios, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no hemos visto y estamos creyendo en que el Señor los consejos que nos da para vivir una vida digna, agradable a Él, con la esperanza de ser herederos
de un cielo nuevo y una tierra nueva que el Señor ha prometido para los que le aman. Ese día, por no haber ido a culto el hermano Tomás, fíjate todo lo que sucedió. Primero, el Señor le dio autoridad. Le dijo, ustedes están autorizados para perdonar pecados. Léalo, Juan 20. A los apóstoles el Señor les dio la potestad de perdonar pecados. Por eso cuando nosotros vamos a un pastor y le pedimos que nos bautice, no es para pertenecer a su movimiento, no es para pertenecer a su religión. El bautismo no es para pertenecer a su membresía. El bautismo es para lavarme externamente, para acercarme a la presencia del Señor. Es el primer paso. Porque la gente no sabe que hay 3 bautizos: el del agua, el de la sangre de Cristo y en el fuego de su Espíritu Santo. Pero hay que arrancar, hay que empezar, porque la vida se nos va. El bautismo de agua es como cuando usted agarra a su niño que le encuentra hecho un desastre y usted lo lleva ya al fregadero para lavarlo. Ese es para que usted se quite las impurezas externas para acercarse con una buena conciencia a Dios. Pero los hermanos pastores creen que es para pertenecer, a ver si somos dignos de que nos reciban en sus denominaciones. Y fraccionan el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Dios y mira lo que el ser humano hace con la palabra de Dios. Entonces, por no haber ido Tomás ese día a culto, no recibió la autoridad, la tuvo que recibir 8 días después. La autoridad para perdonar pecados. ¿Qué otra? Mira, los creó de nuevo. El Señor se les presentó y sopló sobre ellos y dijo, reciban del Espíritu Santo. Un nuevo ser humano estaba creando ahí, como cuando nos hizo allá en Génesis, que sopló sobre Adán y empezó a tener vida. Dios quiere hacer con nosotros también una nueva criatura. Y para hacer de nuevo es necesario ir a la cruz a morir con Él. A Cristo le dolió los clavos en sus manos y en sus pies, las escupidas y la burla que nosotros le hicimos hace 2000 años. Pero aquí te va a doler dejar la vagabundería, dejar los vicios y tener un carácter en la personalidad de Cristo para poderse levantar de la esclavitud que tienes. Ya Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros pecados. El evangelio es de valientes, hermano. Y hay que empezar hoy a dominar nuestro ser humano, nuestro ser completo, nuestras pasiones, nuestros vicios. Así que recibieron el Espíritu Santo y el hermano Tomás no fue a culto en Juan 20. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes que la iglesia, porque la iglesia lo recibió en el día de Pentecostés, los 120 que estaban congregados allá. Los apóstoles lo recibieron en Juan 20, cuando Él les dijo, reciban el Espíritu Santo. Todas esas promesas están aquí, hermano. Empiece hoy, del primer paso de fe. Descargue la Biblia ya en su intimidad, en su casa. Lea el testamento que nos dejó Cristo al morir en la cruz del Calvario y conozca las riquezas que tenemos. Ya Cristo pagó el precio. No deseche esa gracia. Lo que tiene que doblar rodilla y decirle, Señor, aquí estoy. Guíame, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. El camino de valientes es fuerte. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y sacó más de 700,000 personas. Y les voy a decir algo, ninguno entró. Esto de valientes. Pero hay que empezar hoy. Dios, Cristo es muy bueno. Fíjate el ladrón de la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, te voy a anotar en el libro de la vida. Que nos encuentre luchando, que nos encuentre esforzando, que nos encuentre buscando su gracia y su misericordia. Y que puedan aparecer nuestros nombres en el libro de la vida. Esa es la invitación, amados hermanos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Hoy nos hemos congregado a pesar de la lluvia y hemos anunciado la palabra de Dios. Reconcíliate con Dios, porque Dios ya se reconcilió con nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Alaben a Cristo, denle gracias a Dios, denle un aplauso a Cristo, que es digno de recibir la gloria y la honra de un pueblo que le ama y que le espera. Vamos a continuar hablando con el hermano Carlos Enrique para que nos